Entonces vamos a seguir con este tema de las tecnologías de reproducción asistida y primero me gustaría hacer como definiciones, ¿no? Entonces, la reproducción asistida es un conjunto de técnicas que permiten la procreación fuera del proceso natural. Dentro de lo que es reproducción asistida tenemos como dos grandes grupos. Por una parte está, siempre emplea espermatozoides y ovocitos. ¿Y qué técnicas involucra? Por una parte está la inseminación artificial, que es un proceso que se suele llamar de baja complejidad. Y por otra parte están las otras técnicas que incluyen o involucran la fecundación in vitro con la posterior transferencia de embriones o embryotransfer. Por eso, como las siglas son en inglés, cuando se habla de fecundación in vitro se suele usar FIV, pero como la fecundación in vitro va seguida de transferencia de embriones, se suele usar también FIVET, ¿sí? Porque es fecundación in vitro con embryotransfer. Entonces, para la inseminación artificial, lo que se hace es, por una parte, recogida del semen, que eso, bueno, en general se hace por métodos que son bastante difíciles, digamos, para la pareja. En esta primera tiempo que estuve siguiendo los primeros matrimonios del modelo Creighton, la mayoría de los matrimonios que han venido me dicen que les cuesta muchísimo enfrentar el hecho de que cuando les piden espermogramas o lo que sea, los meten a los maridos en unas piecitas con unas revistitas y le dan un cosito, un frasquito y le dicen junte la muestra, ¿no? Entonces eso es bastante duro y bueno, por otra parte uno dice, qué pena, ¿no? que un niño sea engendrado como fruto de un señor que estaba mirando una revistita en un cuartito con un frasquito, ¿no? Entonces, la inseminación artificial también se puede hacer en casos excepcionales, en algunos centros muy excepcionales, ¿sí? Obteniendo esa muestra de semen en una relación conyugal normal. Pero es la excepción a la regla. Son, digamos, lugares muy específicos, que yo sepa, por ejemplo, en Argentina hay un solo lugar en Buenos Aires, un solo laboratorio que permite, digamos, esa utilización de esa técnica. En Paraguay no hay ninguno, no sé, acá en Colombia sí hay. Después, el esperma se introduce en el cuello del útero de la mujer. Acá vemos una gráfica que representa el útero. Este es el útero que tiene la cavidad, acá está una trompa y un ovario. El útero termina en la vagina, entonces esto es un espéculo, que es un elemento que se utiliza para visualizar el cuello del útero. Entonces se introduce una jeringa con una cánula es un tubito largo, entonces el tubito se mete a través del cuello del útero, dentro del útero, y entonces en la jeringa se pone el semen y se inyecta el semen y va directamente al útero. Entonces, la fecundación ocurre normalmente en la trompa, ¿sí? Porque no se hace nada con respecto al óvulo. Lo que sí se suele hacer es hacer una ecografía seriada para tratar de, digamos, coincidir este procedimiento con el momento esperado de la ovulación de la mujer. Entonces se supone que el óvulo va a estar en la trompa, entonces se realiza la inseminación y el semen sube y la fecundación se realiza en la trompa. Y el resto del embarazo transcurre, digamos, en forma natural. Esto es el primer proceso, que es la inseminación artificial. Después está la fecundación in vitro. La fecundación in vitro es un proceso mucho más complejo, que requiere una tecnología mucho mayor, porque implica la obtención, por una parte, del semen, que se obtiene generalmente por autoestimulación, y de los ovocitos, que se obtiene a través de un proceso que es complicadísimo y que implica un tratamiento hormonal para la estimulación de la ovulación y luego una punción de los ovarios, como está acá graficado, ¿no? Se punzan los ovarios, cada uno de los folículos, para ir obteniendo los óvulos. Entonces,
no quise detallar más este proceso, pero solo les quiero contar. Una vez se piensa, bueno, sí, se obtienen los óvulos, ¿no? Pero no es tan simple de obtener los óvulos. Normalmente las mujeres preparan un óvulo por mes. O sea, comienzan a crecer muchos folículos y en cada folículo hay un óvulo, pero la especie humana está preparada para tener un bebé por vez. Entonces, a medida que crecen esos folículos, un folículo toma la delantera y ese folículo hace que todos los demás se retraigan, se desaparezcan, y entonces es uno solo normalmente el que ovula. En casos excepcionales puede ovular una mujer 2, siempre va a ser al mismo tiempo, y entonces va a tener mellizos, o excepcionalísimamente 3, y entonces va a tener trillizos, pero lo normal es que una mujer prepare un óvulo por vez. Estas técnicas de reproducción asistida son carísimas e implican bueno, toda una tecnología muy alta y además tiene unas tasas de éxito muy bajas. Entonces, lo que se hace es estimular la ovulación de la mujer para que ovule, para que prepare, digamos, para ovular muchos óvulos al mismo tiempo. Entonces, primero se le inhibe la ovulación normal con hormonas. Después se le produce una ovulación anormalmente elevada para que produzca en cada ovario más o menos 4 o 5 óvulos. Y una vez que están, se le va siguiendo por ecografía, una vez que los folículos están bien grandes y ya se supone que los óvulos están preparados, entonces se punza a través de un procedimiento quirúrgico, se punza el ovario y se va pinchando y aspirando cada uno de los folículos en la esperanza de, al aspirar todo el contenido del folículo, ir aspirando los óvulos. Entonces, hoy por hoy generalmente se suelen obtener alrededor de 8 a 10 óvulos de cada mujer en cada procedimiento. Porque este procedimiento, como les digo, requiere primero todo un ciclo de seguimiento, porque primero se le inhibe, después se le estimula, después se le punza, y esto requiere que la mujer, por ejemplo, se vaya todos los días a hacerse la ecografía, que todos los días se esté inyectando hormonas. O sea, así, en la práctica, digamos, tiene que más o menos dejar todo en ese tiempo para hacerse este procedimiento, ¿no? Que además es muy caro. Una vez que se obtienen los óvulos por una parte, el semen por otra parte, se los pone juntos, ¿sí?, en una cápsula de Petri, en una cápsula de vidrio, por eso se llama in vitro, porque es en un vidrio. Y ahí entonces se unen los óvulos con los espermatozoides. Las primeras técnicas que se hicieron consistían en poner los óvulos sobre esa cápsula de vidrio, poner los óvulos y tirarle cantidades, miles de espermatozoides encima. ¿Cómo? Con esa técnica habían casos en que no se lograba la fecundación, se hizo una variación de la técnica en la cual lo que se hace es inyectar el espermatozoide dentro del óvulo, ¿sí? O sea, se le fuerza, digamos, de alguna manera a que entre el material genético del espermatozoide dentro del óvulo para forzar la fecundación, porque hay veces que el espermatozoide, digamos, de por sí tiene algún problema que no logra entrar solo. Entonces, sí, se punza el óvulo y dentro del citoplasma del óvulo se le mete el núcleo del espermatozoide. Entonces, una vez que se forman los embriones, ¿sí?, se somete a los embriones a lo que se llama un control de calidad y selección de los embriones. Esto es, realmente es aberrante, ¿sí?, el simple hecho de que se diga que se hace control de calidad sobre embriones, ¿sí? Porque los embriones son seres humanos y los seres humanos no deberían ser sujetos de control de calidad. Desde el momento en que nosotros aceptamos que se hace un control de calidad sobre embriones, ¿con qué cara después vamos a decir que no se haga control de calidad sobre niños recién nacidos? ¿O con qué cara vamos a decir que no se haga control de calidad sobre niños en edad escolar, o sobre adultos, o sobre ancianos? Que de hecho ya se hace control de calidad sobre ancianos,
y de algunos se dice que ya no merece la pena esa vida ser vivida, entonces mejor vamos a hacerle una eutanasia nomás, ¿no? Entonces, siempre el que pone las pautas del control de calidad es el poderoso, y el que es sometido al control de calidad es el que no tiene capacidad de defensa. O sea, las reglas lo pone como en la regla como en la selva, ¿no? O sea, como la ley de la selva. El más fuerte siempre termina sojuzgando al más débil. Pero bueno, después les voy a explicar cómo se hace ese control de calidad. Y después se eligen, digamos, si llega a haber 3 o más de 3 que pasan el control de calidad, se eligen los 3 mejores. Si no hay 3, bueno, 2, y si no hay 2, bueno, por lo menos 1. Y se le hace otra vez la transferencia de esos embriones dentro del útero, que la transferencia es bastante similar a lo que es la inseminación. O sea, con una jeringa unida a una cánula, se mete la cánula dentro del útero y se le ponen, digamos, otra vez los embriones dentro del útero, y la mujer queda en reposo absoluto por varios días, esperando que esos embriones se implanten. Si se llegan a implantar, entonces el resto del embarazo transcurre, digamos, en forma natural. Acá no se ve, yo había puesto la palabra natural entre comillas, porque en realidad nada es natural en ese proceso, porque previa a la implantación ya hay que hacer todo un tratamiento hormonal de la mujer, después de la implantación hay que seguir con otro tratamiento hormonal. Generalmente estos bebés, digamos, estos embarazos son de altísimo riesgo, generalmente nacen prematuros, generalmente son más de uno, entonces el embarazo general es anormal para la especie humana y conlleva un riesgo de por sí de prematuridad, de bajo peso, y junto con la prematuridad y el bajo peso, la posibilidad de tener lesiones neurológicas, etcétera, ¿no? Entonces, no es nunca normal, pero bueno, digamos, dentro de todo es en el útero y tal. Entonces, ¿cómo determinar la calidad embrionaria? Esto es una foto que saqué de una presentación de un centro de fecundación in vitro. Entonces, ellos dicen que la calidad se determina en base a los productos de secreción del embrión, a la velocidad de división de las células embrionarias, en base al aspecto morfológico, o sea, en base a la forma del embrión, en base a la posibilidad de que llegue a blastocito, que es el estadio siguiente a la mórula, o no, y también en base al diagnóstico preimplantacional. Entonces, aspecto morfológico, o sea, ¿qué es el aspecto morfológico? La forma. Se mira la forma del embrión y en base a eso se elige, ¿no? Entonces, imagínense que alguien venga ahora y diga, bueno, en base al aspecto morfológico de ustedes, yo voy a determinar la calidad de ustedes, ¿no? Entonces, los más feos, los más lindos, ¿qué va a determinar esa persona que sea feo o que sea lindo? Realmente es aberrante que por la morfología de un cuerpo se determine la calidad de ese cuerpo. Pero en el embrión lo que se hace es mirar lo siguiente. Si el embrión tiene 4 células iguales entre sí, entonces se lo considera de clase 4 o calidad 4, que es la mejor. Si el embrión tiene 3 células, digamos, simétricas, grandes, iguales entre sí, y después un 25% de fragmentos, se considera que este embrión es de clase 3. Si tiene 4 células, pero son asimétricas entre sí, también es de clase 3. Si tiene 3 células asimétricas, pero más del 30% de fragmentos, ya es clase 2. Y si tiene solamente 1 o 2 blastómeras visibles y el 50% de blastómeras, se lo considera de clase 1. Y de hecho, cuando uno mira la cantidad de embriones de cada calidad que se suelen obtener, tiene una relación también con la cantidad de embriones que se obtienen en cada ciclo. Si se obtuvieron menos de 3 folículos, fíjense, el 58% es de calidad 1. O sea, más de la mitad son de la peor calidad, dirían ellos. Estos son embriones humanos. Entonces, ellos dirían que más del 50% son de pésima calidad. De calidad 2, el 31%, de calidad 3, el 9%, de calidad 4, 2%. Si se obtuvieron más de 3 folículos, entonces hay más posibilidad que, digamos, menos sean de calidad 1,
después 44 de calidad 2, 8 de calidad 3, 1,52 de calidad 4. Entonces, ¿cómo elegir el mejor embrión? Dicen ellos. Bueno, primero toman la alineación de los pronúcleos. Los pronúcleos son los núcleos del óvulo y el núcleo del espermatozoide. Si están alineados en la misma fila, en el centro o meridiano del embrión, se considera que esto va a tener después una mitosis exitosa, que se van a empezar a dividir bien. Entonces, esto es como una señal de buen augurio, de que ese embrión va a ser de buena calidad. Se le ve también la característica de los nucleolos, que son una concentración de ARN dentro del núcleo. La distribución mitocondrial, que cuando el espermatozoide entra, digamos, dentro del óvulo, en realidad solo entra el material genético del espermatozoide, todo el resto lo aporta el óvulo. O sea, todas las mitocondrias, que son las células que proveen de energía al cuerpo humano, son de origen femenino. La madre es la que aporta todas las mitocondrias. ¿Sí? Por eso se han hecho estudios hace un tiempo, no sé si se acuerdan, que se hizo un estudio de todas las mitocondrias de la especie humana a nivel mundial y se vio que de los pobladores actuales del planeta Tierra, todas las personas de la Tierra en este momento derivan de una misma mujer, porque todas las mitocondrias de toda la gente que actualmente vive en el planeta Tierra tiene un origen común, mitocondrial. O sea, se puede seguir porque la mitocondria es siempre por vía materna, no hay mezcla de vía paterna, ¿sí? Y la mitocondria tiene un ADN propio, que es el ADN mitocondrial, que se puede estudiar muy fácilmente porque tiene pocos genes, ¿sí? Es solamente un circulito de ADN con muy pocos genes. Entonces, a ese estudio se le llamó la EVA mitocondrial. Bueno, entonces, se lo tomó como una prueba, digamos, de que realmente podría ser que toda la especie humana provenga de EVA, ¿no? Entonces, se ve la distribución mitocondrial y si tiene menos del 20% de fragmentación, se considera el mejor embrión, y si tiene 4 células el día 2, o sea, 4 células el día 2, post fecundación, se considera un buen embrión. Y si el día 3 tiene ya entre 6 y 8 células, entonces eso es de muy buen pronóstico. Sería como este embrión. Entonces, otra posibilidad es esperar un poquito más de tiempo, no implantarlos todavía en el día 2 o el día 3, sino esperar al día 4 o al día 5, en que ya el embrión crece más y se desarrolla hasta el estadio de blastocito. El estadio de blastocito es el estadio en que ya tiene la capacidad de autoimplantarse dentro del útero. Entonces, hay muchos embriones que ya no llegan al estadio de blastocito, mueren antes. Entonces, se realiza una selección natural, podríamos decir. Natural nada, porque todo el proceso es artificial, pero bueno, ellos le llaman una selección natural. Entonces, los que llegan a blastocito, digamos, ya tienen más chances de que después implanten. Y después, el diagnóstico preimplantacional consiste en, una vez que el embrión tiene 4 células, o mejor todavía cuando tiene ya 8 células, se separa una de estas células, ¿sí? Se separa una de esas células, se le saca, digamos, al embrión una célula y se estudia para ver si en el material genético no se descubre ya un problema cromosómico. Si no tiene síndrome de Down, para ver el sexo, si es varón o nena, para ver si no tiene otras trisomías u otros problemas. Entonces, vamos a suponer que el matrimonio en cuestión diga, no, yo solamente quiero nena, porque yo ya tengo varón, me estoy haciendo la fecundación in vitro para poder seleccionar el sexo, porque, qué sé yo, tuve 3, las 3 fueron nenas, ahora quiero varón. Entonces, si el embrión es nena, chau, ¿no? O sea, se puede hacer la selección embrionaria en base al diagnóstico preimplantacional. Lo mismo que si tiene síndrome de Down, lo mismo que si tiene cualquier trisomía, lo mismo que si tiene cualquier, digamos, problema cromosómico, genético, diagnosticable hasta ahora. Entonces, cualquier diagnóstico que se haga, que sea de una enfermedad, se los descarta. Así de simple. Entonces, todo esto es lo que se llama el control de calidad. Entonces, entre los embriones que superan el control de calidad,
algunos son transferidos al útero materno, mientras que los demás se congelan. O sea, como decía Gloria hace un tiempo, el ovario a lo largo de la vida reproductiva de la mujer va sufriendo un proceso de envejecimiento, como todo el cuerpo. El ovario está dentro del cuerpo y envejecemos en general, digamos. Entonces, no es lo mismo la posibilidad de obtener muchos óvulos en una mujer de 20, de 30, que en una mujer de 40 o 45. Entonces, cuanto más joven sea la mujer y más sana sea la mujer, a veces se obtienen mayor cantidad de óvulos y también mayor cantidad de embriones de buena calidad. Entonces, cuanto más joven sea la mujer, mayor es la posibilidad de tener muchos embriones. Cuanto más grande es la mujer, menos posibilidad de tener muchos embriones. La finalidad de la transferencia múltiple, ¿sí?, es asegurar dentro de lo posible la implantación de al menos un embrión. ¿Y eso por qué? Porque todos los centros de fecundación in vitro coinciden en afirmar que si vos transferís un solo embrión, la posibilidad de implantación es bajísima, alrededor del 7%. Si transferís 2, tenés una posibilidad de implantación de 1 del 21%. ¿Sí? Si transferís 3, tenés la posibilidad de implantación de 1 del 28%. Entonces, por eso se ponen varios, con la ilusión de que uno al menos se implante. Pero a veces se implantan todos, o se implantan 2, o se implantan 3. Entonces, esos son los embarazos múltiples que son de altísimo riesgo. Cuanto más embriones son, más alto riesgo, porque más anormal. Entonces, actualmente la mayoría de los centros de fecundación in vitro ya no, digamos, ponen 4 embriones o más. Sin embargo, hay algunos centros en los que todavía se ponen más para asegurar el éxito, pero si se implantan todos, como los embarazos múltiples son de alto riesgo, algunos médicos realizan lo que se llama una reducción embrionaria. En realidad no es ninguna reducción de nada, lo que es un aborto selectivo de alguno o de algunos. Se hace la ecografía y si se ve que hay 3 o más, entonces los que están más cerca del cuello del útero se mete una cánula y se lo aspira, asquerosamente como si fuera una basura que se está aspirando con un aspirador. Y eso es lo que llaman reducción selectiva de embriones. Esto, bueno, es lamentable realmente, ¿no? Pero hay algunos centros en el mundo que lo hacen. ¿Cuál es el fin de los embriones congelados? ¿No? O sea, esto por supuesto que es un dibujo, no tienen este aspecto cuando están congelados, pero son personitas que están congeladas, ¿no? O sea, por más de que no tienen este aspecto, sino que tienen el aspecto que vimos antes, de 4 células y tal, o sea, son embriones humanos, son personas humanas, son vidas humanas, que están congeladas en nitrógeno líquido. Entonces, las posibilidades pueden ser descongelarlos en el futuro y si superan un nuevo control de calidad, ser transferidos al útero de su madre. De hecho, muy pocos superan el control de calidad después de haber estado congelados. Y cuanto más tiempo hayan estado congelados, menor es la posibilidad de que superen el control de calidad, porque el proceso de congelación y descongelación muchas veces altera la parte genética, entonces ya no ya no superan el control de calidad. Otra opción es ser vendidos o ser regalados a otra mujer para que se le transfieran a ella. Sobre todo cuando la mujer tiene, por ejemplo, en el primer embarazo le transfieren 3 embriones y se congelan otros 3, y en ese primer embarazo prenden los 3, realmente si tener un hijo es todo un tema para unos papá y mamá primerizo, imagínense lo que es tener 3 de una sola vez, generalmente es un gran estrés, un gran problema, más en general estas parejas no es que tenían su plan de vida tener 4, 5 o 6 hijos, querían 1 o 2, entonces dicen, no, yo ya tengo 3, ya tengo todo lo que quería tener, estos que congelé ya no los quiero. Entonces, en la letra chiquita de los laboratorios generalmente está, ¿no es cierto?, que el matrimonio tiene que pagar anualmente el precio que corresponde a que les mantengan congeladito su embrión,
un canon. Ahora, si el matrimonio deja de pagar, entonces el dueño del laboratorio puede disponer de esos embriones para regalarlos, venderlos, hacer lo que quiera de ellos. Y la mayoría de los laboratorios tienen un tope máximo de congelación. Entonces, muchas veces cuando ya no se los reclama, cuando llega ese tope, se los puede utilizar para experimentación o directamente son descartados cuando expira la fecha tope de congelación. La mayoría de los laboratorios tiene una fecha tope de 10 años. Imagínense la barrabasada que es que dos hermanitos que eran gemelos, digamos, dos hermanitos que incluso pueden ser gemelos idénticos, ¿sí? Uno se lo implantó y otro se lo congeló, y después de 10 años, cuando el mayor ya tiene 10 años, su hermano gemelo nace. Son hermanos gemelos y nacen con una diferencia de 10 años. ¿No? Bueno, eso y más atrocidades se pueden ver, ¿no? Entonces, lo que se hace es, o sea, de la donante se congela, pasa el proceso, y después se pasa a otra mujer, ¿no? Eso es cuando son vendidos o regalados. Regalados, no creo que en muchas partes se regalen, se venden en general. Bueno, después aquí entra lo que se llama maternidad subrogada, gestación sustitutiva o alquiler de vientre, que ayer habló también la senadora. Se trata de una mujer que en previo acuerdo se compromete a gestar un bebé y entregarlo en el momento del nacimiento a una persona o pareja, renunciando a sus propios derechos como madre. Entonces, las motivaciones pueden ser muy amplias, puede ser esterilidad, o pueden ser parejas del mismo sexo, o puede ser incapacidad para soportar las posibles consecuencias de un embarazo. Como también nombraron ayer que el caso de las modelos, no sé qué, que dicen, ay no, te deforma el cuerpo, no sé cuánto, no sé si voy a poder soportar, engordar, tener una panza, que me crezca todo, entonces mejor que otra lo lleve por mí. Entonces, el primer caso conocido fue en 1976 en Estados Unidos. El abogado Noel King fue el creador del Surrogate Family Service y él fue el primero, digamos, que intermedió entre una madre subrogada y una pareja. Y los métodos pueden ser diferentes, puede ser un coito programado, como ese caso que mencionaron ayer, o sea que se le encuentra a la mujer y tiene relaciones sexuales con el hombre, digamos, ¿no? O sea, pero no por amor ni porque se quieran, sino porque ella va a cargar después el bebé y cuando nazca le va a dar a ese señor para que le críe con su verdadera pareja, que puede ser hombre o mujer, etcétera. Puede ser por inseminación artificial, o sea que se obtiene el semen, ya sea del propio señor encargante o de un donante de un banco, digamos, de un banco de semen, y se hace la inseminación artificial, o puede ser directamente por fecundación in vitro con embryo transfer, que es lo más usual, ¿sí? O sea, generalmente es así, por fecundación in vitro. Puede o no involucrar el uso del óvulo de la mujer que gesta al niño, ¿sí? O sea, si la pareja que encarga, si la pareja que encarga incluye una mujer, puede ser que quiera usar su óvulo. Si son dos hombres, no tienen esa posibilidad, entonces se usa el óvulo de la mujer que va a gestar u otro óvulo de otra, ¿no? O sea, que puede ser que la mujer que geste aporte su óvulo o no, son distintas opciones. Y el semen o incluso el embrión puede provenir del material genético de los solicitantes o de un banco de semen o un banco de embriones, ¿sí? O sea, hay muchas posibilidades. Entonces, dado que existe todo esto, ¿no? Uno se plantea. Yo una vez, cuando estaba en la residencia médica, vino un ginecólogo paraguayo que hace fecundación in vitro y nos estaba hablando del proceso, cómo él hacía y tal. Y bueno, entonces hacemos los embriones, después hacemos el control de calidad, los que no pasan el control de calidad los tiramos, el resto los congelamos o los implantamos, bla, bla, bla. Entonces, yo, escuchándolo, pensé, seguramente este señor es de los que piensan que la vida humana comienza, qué sé yo, en X momento, mucho después de la concepción. Le quise dar el beneficio de la duda, digamos, ¿no?
Entonces levanté la mano y dije, disculpe doctor, ¿usted en qué momento piensa que comienza la vida humana? Y él me miró así con cara de, sos una ignorante, y me dijo, ¿cómo que lo que yo pienso? Eso está perfectamente comprobado, que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Entonces yo me quedé helada y le dije, doctor, entonces ¿usted cómo justifica el control de calidad, el descartar los embriones? Entonces me dijo, es que vos no sabes lo que se siente cuando uno le puede dar un hijo a una pareja que antes no podía. Entonces yo lo miré y le dije, o sea que usted pone su sentimiento de felicidad por encima del valor de la vida humana. Entonces nos quedamos así mirando, yo estaba ya sentada, él estaba acá parado en la tarima, y nos quedamos así mirándonos, él se quedó mudo, y entonces la que había organizado la charla, que era una de las profesoras del posgrado, vino, se interpuso entre él y yo, y me dijo, doctora, esta charla es de fecundación in vitro, de ética vamos a hablar otro día. Seguí, doctor, ¿no? Entonces, así terminó la cuestión, ¿no? Entonces, realmente es que uno se plantea, ¿cómo puede ser, ¿sí?, que hoy en día, que se sabe que en el momento de la fecundación, que es la unión del óvulo con el espermatozoide, se inicia una nueva vida humana, y sobre este punto hay suficiente evidencia científica que no da lugar a controversias, ¿sí? Uno se plantea, ¿cómo es posible que aceptemos o toleremos la manipulación y el homicidio de tantos seres humanos? O sea, ¿cómo es que llegamos a este momento de la historia de la humanidad que toleramos y que no salimos a las calles a quejarnos y a hacer un escándalo, digamos, frente a todos los lugares donde se hace fecundación in vitro? O sea, si nos enteráramos de que en algún lugar se está torturando a bebés o a niños, ¿qué haríamos? ¿No? En cambio, sabemos que se están matando cantidades de seres humanos y toleramos de alguna manera, ¿no? Entonces, yendo un poquitito hacia atrás, ¿no?, es como que la historia te ayuda a entender qué pasó. Entonces, en 1978 nació el primer bebé de probeta, o sea, y con este nacimiento se produjo un cambio brusco en la valoración del embrión humano y en su estatuto jurídico, y esto implicó la creación de una nueva terminología que permitiera justificar que se manipule o se descarte la vida en la fecundación in vitro con embriotransfer y en otros campos de la medicina experimental y la investigación sobre embriones. O sea, comenzó un proceso fino de manipulación de la población. ¿Cómo se dio esto? Nació Louis Brown en 1978, estos son los creadores, digamos, los que hicieron este bebé de probeta. Esta niña nació después de cientos de intentos fallidos. Y entonces, cuando nació Louis Brown, la reina de Inglaterra creó, en 1982, una comisión para el desarrollo de principios para la regulación de la fecundación in vitro y la embriología. Pero qué casualidad, no casual en absoluto, que la Comisión para el Desarrollo de Principios para la Regulación de la Fecundación in vitro no estaba presidida ni por un médico, ni por una enfermera, ni por un biólogo, ni por un genetista, estaba presidido por una filósofa. ¿Y de qué corriente? De la corriente utilitarista, discípula de Hume. Entonces, María Warnock, que es esta señora, fue la persona elegida por la reina de Inglaterra para presidir, ¿sí?, la comisión de estudio sobre la fecundación in vitro. Comisión Warnock, así se le llamó después. Entonces, en 1984, el comité publicó su informe final, conocido como Informe Warnock, el cual concluyó que el embrión humano, fíjense lo que dice el informe, el embrión humano debe ser protegido, ese es el punto número 1 del informe Warnock, pero la fertilización in vitro y la investigación sobre embriones sería admisible hasta el día 14 postconcepción
en que se desarrolla la línea primitiva. La línea primitiva es lo que va de origen después a todo el sistema neurológico. Entonces, en el propio informe, si uno lee, ¿sí?, están todas las objeciones de todos los miembros de la comisión que tenían algún conocimiento científico, médico, biológico o genético, ¿sí? O sea, están todas las objeciones, pero la mayoría votó esto, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que después este informe fue utilizado para legalizar la fecundación in vitro, primero en Inglaterra y después en muchísimos países del mundo, y ese límite arbitrario de 14 días fue utilizado para permitir el uso, acuérdense, Warnock, corriente utilitarista, discípula de Hume, para permitir el uso de embriones humanos, y esto tuvo más peso en la opinión pública, porque también tenía más rédito económico para la corona, que la voz de genetistas, médicos y biólogos, que se habían opuesto tenazmente, pero que no tuvieron mayoría dentro de la comisión. Entonces, la fecundación in vitro es inmoral, es éticamente ilícita, por muchos motivos, pero acá voy a citar algunos. El embrión humano es un ser humano, por eso, en primer lugar. Desde la constitución del cigoto se exige el respeto incondicionado que es moralmente debido al ser humano en su totalidad corporal y espiritual. Las intervenciones terapéuticas sobre el embrión son lícitas siempre que se respeten la vida y la integridad del embrión. Hoy en día, gracias a Dios, hay muchas enfermedades que se pueden curar intraútero. Se puede operar al feto intraútero y se le puede curar enfermedades, pero para curarlo, no para matarlo, ¿no? O sea, una intervención terapéutica es para curarlo. O sea, debe respetar la vida en primer lugar y la integridad del embrión. Los cadáveres de embriones deben ser respetados como los restos mortales de los demás seres humanos, ¿sí? Hay personas que donan su cuerpo, digamos, dicen, yo dono mi cuerpo una vez que me muera para que en la morgue de la Facultad de Medicina de no sé cuánto se pueda estudiar. Genial, ¿no? Bueno, o sea, se puede, digamos, utilizar un cadáver post-mortem para estudio, pero con respeto, ¿no? O sea, tomando en cuenta la dignidad de ese resto mortal, y no como se hace habitualmente, que se los tira por el caño, que después se junta con los desperdicios de los baños, digamos, ¿no? por decirlo de una manera así. La muerte de los embriones, que no se implantan, no es espontánea, es provocada por la técnica. O sea, muchas veces dicen, bueno, sí, pero muchas veces las mujeres pierden el bebé en forma espontánea. Ah, claro, es muy diferente una mujer que pierde su bebé en forma espontánea a una mujer que le transfieren 3 o 4 embriones con el objetivo de que 3 se mueran y de que uno más se implanten. O sea, es muy diferente, es totalmente diferente. Y con esa base, digamos, digo, ya, bueno, como hay gente que se muere naturalmente en un terremoto, entonces yo voy a agarrar una ametralladora y voy a matar, porque más o menos 100 se murieron en el terremoto, y entonces, o sea, si así voy a justificar, digamos, el homicidio, realmente no tiene ni pie ni cabeza. El embrión humano no debe ser objeto de manipulación biológica o genética, tales como intentos de fecundación entre gametos humanos y animales, gestación de embriones humanos en úteros de animales, como se está haciendo, gestación de embriones humanos en úteros artificiales, como se está haciendo. Se está probando porque, claro, la maternidad subrogada ya existe, pero es caro, y aparte, bueno, a veces la mamá se quiere quedar con el bebé y todo. Entonces ahora se está probando la posibilidad de gestar embriones humanos en úteros de silicona. Ya se está probando, ¿sí? Ya se está experimentando. La congelación de embriones, aunque se realice para mantener con vida el embrión, expone al embrión a posteriores ofensas y manipulaciones experimentales, tales como obtención de células madre troncales, lo que causa la muerte del embrión. O sea, si ustedes se acuerdan esa foto del embrión que tenía 8 células, lo que se hace es separar las 8 células entre sí, ¿sí? Y de esa manera cada célula se puede usar como una célula madre totipotencial para dar origen a una línea celular de investigación. Por supuesto que al separar las células es como que desmembré el cuerpo del embrión. Lo maté.
para investigar usos terapéuticos, para clonación con fines reproductivos o terapéuticos, gestación de embriones humanos en úteros de animales, etc. Todas las técnicas de fecundación in vitro instrumentalizan al embrión humano, tratándolo como si fuera un simple cúmulo de células que se usan, se seleccionan y se descartan. La fecundación in vitro establece entre quienes realizan la fecundación y el que va a nacer una relación de producción de un objeto, que es resultado de la técnica, o sea, del trabajo del hombre, sin una relación real de filiación, que vamos a escuchar después la tesis del presbítero con respecto a quién es el verdadero padre del embrión producido por fecundación in vitro, en vez de ser fruto de un acto personal de amor en el que concurren funciones orgánicas, emociones sensibles y amor espiritual. La fecundación in vitro suscita la idea del derecho al niño, como si hubiera necesidad de conseguirlo a toda costa. Y la fecundación in vitro abre paso al eugenismo genético, o sea, la discriminación y el homicidio por características genéticas, que ya se hace. O sea, tiene síndrome de Down, lo descarto. Tiene trisomía, lo que sea, lo descarto, ¿no? Ah, no es nena, yo quería una nena, lo descarto. Ah, es varón y yo no quería varón, lo descarto. O sea, por características genéticas. Nos rasgamos las vestiduras de que en la Segunda Guerra Mundial Hitler discriminaba por características genéticas, de raza. Ahora, ante esto, toleramos en cierta manera. En la fecundación in vitro, los seres humanos son fabricados como medios para conseguir un fin. El ser humano es sujeto de derechos, es un fin, no un medio, porque no es para nadie, es para sí, no es de nadie, es en sí. Los romanos decían es sui juris, por eso no puede ser tratado como objeto de derecho de otras personas. No existe el derecho absoluto a tener un hijo, como expresaron ayer muy claramente. Existe el derecho de casarse y de poner los medios humanos lícitos para engendrar un hijo, pero no el derecho absoluto a tener un hijo. El deseo de tener un hijo y el sentimiento de gozo que se experimenta al dar un hijo a una pareja estéril no pueden ponerse por encima del derecho a la vida y del respeto debido a cada ser humano. Y en una recta escala de valores, la vida está por encima del sentimiento individual de cada persona. La vida es un valor mayor que el sentimiento, ya sea el sentimiento de deseo de los padres o el sentimiento de gozo del médico. Después hay algunos agravantes, por ejemplo, en la fecundación in vitro heteróloga, que se realiza con óvulos o espermatozoides de un donante. Esto conlleva la paternidad y maternidad anónima y sus consecuencias, entre las que se encuentra el peligro de consanguinidad. Entonces, por ejemplo, en una charla de fecundación in vitro que escuché hace 2 años, la señora estaba hablando de la donación de óvulos, que en realidad no es donación, nadie dona nada, todo el mundo vende las cosas, ¿no? Entonces decía, bueno, entonces si la mujer es joven, linda, fuerte, guapa, inteligente, etc., entonces generalmente obtenemos 8 a 10 óvulos, entonces lo que hacemos es citar a 2 futuras receptoras al mismo tiempo, las tenemos en una sala esta y en la otra sala la otra. Entonces, fecundamos los embriones, entonces generalmente obtenemos más de 3 embriones de buena calidad, entonces le ponemos 2 a esta y 2 a esta, ¿sí? Entonces, imagínense, este embrión es hermanito de este otro embrión, pero este se va a llamar Juan González y esta nenita se va a llamar Pepita Mesa. Van a tener la misma edad, van a nacer más o menos al mismo tiempo, están viviendo en la misma ciudad, es muy probablemente que sean compañeritos de colegio, es muy probable que se enamoren y que se casen. Y son hermanos consanguíneos en un 50% y a veces en un 100%, porque a veces son hijos de padre y madre igual. Entonces, imagínense lo gravísimo que es eso con respecto a las posibilidades de consanguinidad, porque está recontra prohibido por todas las legislaciones mundiales que 2 hermanos de padre y madre se casen entre sí o que medio hermanos se casen entre sí, por los riesgos de patología. Y además hay una ausencia total de selección natural, ¿no? Porque ya ni siquiera le dejan al espermatozoide que solo fecunde el óvulo, sino que lo inyectan a presión dentro del citoplasma del óvulo. Entonces, digamos, los posibles filtros naturales que podrían haber para prevenir, digamos,
la continuación en la especie de ciertas características, ¿sí?, se salta totalmente. Es todo lo contrario a lo que hablamos del moco cervical, exactamente. Además, en el momento de realizar la fecundación in vitro y la transferencia de los embriones, las personas de las que se obtuvieron los gametos ya pueden estar muertas. ¿Sí? O sea, es increíble, ¿no? Pero es así. Y la supuesta donación es una venta, es una venta de células germinales que comercializa la filiación, separando aún más la paternidad de la responsabilidad respecto a los hijos y también de la familia, ¿no? O sea, es como que ya se separa totalmente la paternidad, la filiación, o sea, todo ya se vuelve producto. Y hay también agravantes con respecto a la maternidad subrogada, o sea, primero que constituye un tipo de explotación de la mujer y también del embrión en caso de incluir fecundación in vitro, porque se les considera objetos que se pueden usar para conseguir un fin. Fomenta la compraventa de seres humanos, ¿sí? Nos rasgamos las vestiduras de la época de la esclavitud. ¿Cómo podía ser que tengan esclavos? Se compran y se venden embriones como si fueran chicles. Se legitima el alquiler de la capacidad procreativa. ¿Sí? Entonces, hoy alquilo la capacidad procreativa, mañana puedo alquilar cualquier otra función. Separa aún más la fertilidad y la reproducción del matrimonio y la familia. Y además ignora y desprecia todos los vínculos biológicos, químicos, afectivos y espirituales que se generan entre la madre y el niño gestado durante el embarazo. O sea, esto no se puede negar. Hay suficiente evidencia científica que demuestra que entre el niño y la madre durante la gestación hay un vínculo fuertísimo a nivel biológico, químico, afectivo, espiritual. ¿Sí? Entonces, el obligar a ese niño a separarse de la madre que lo gestó es gravísimo. Y además le priva al niño de la posibilidad de lactancia materna. Porque evidentemente, si al nacer lo tiene que entregar a los padres de alquiler, ese bebé no va a poder amamantarse. Entonces, hay todas las ventajas con respecto a la lactancia materna en cuanto a la autoestima, en cuanto a la fortaleza psicológica, afectiva, espiritual, etcétera, de ese niño, chao, ¿no? Todo separado. Entonces, rápidamente voy a citar 3 puntitos que me parecieron interesantes. El hijo no es un derecho, sino un don. El hijo posee el derecho de ser el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres y el de ser respetado como persona desde el momento de su concepción. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, el punto 2378. El hijo tiene el derecho a conocer a sus padres. Y en el matrimonio, el hombre y la mujer tienen derecho a llegar a ser padre o madre exclusivamente a través del otro cónyuge. Esto está en el Yucat, el punto 423. Y la FIV conlleva la tentación de omnipotencia, de transgredir los límites de un razonable dominio de la naturaleza. Esto está en la Donum Vitae, en la introducción, el número 1. Hay un librito muy interesante que se llama Claves de la Bioética, que se repartió en la JMJ, en el bolso de todos los chicos jóvenes que fueron. Este librito es espectacular. O sea, si tienen acceso a conseguir este libro en castellano, sirve para dar cursos de bioética a todos los niveles, desde primaria, secundaria, universidad, padres, familias. Es una maravilla este librito. Trata todos los principales temas de bioética, incluida la fecundación in vitro, la experimentación con embriones, el diagnóstico preimplantatorio. Es una maravilla este librito. Mira, no sé acá dónde se puede conseguir. En Paraguay sí se puede conseguir, se vende en la librería Atenas y sale 1/10 parte de $1, porque en realidad lo único que se paga es el transporte que se hizo desde Río de Janeiro hasta Paraguay de los libros que sobraron. Acá no sé si la conferencia episcopal lo puede traer. ¿Cómo? Ah, es la Fundación Jérôme Lejeune. Lo hizo la Fundación Jérôme Lejeune.
Entonces, ahí hay unas preguntitas sobre la reproducción asistida que me pareció muy interesante comentar con ustedes. Dice, en caso de esterilidad, ¿la reproducción asistida es la única alternativa? Y la respuesta es esta. La reproducción asistida da respuesta a la infertilidad sin curarla. Sin embargo, la medicina puede tratar cierto número de causas de infertilidad. Hay diferentes técnicas que ayudan a procrear. El método Billings, que aporta un mejor conocimiento de los ciclos de fecundidad, la naprotecnología, que recopila todas las disciplinas vinculadas con la procreación, observación de la propia fecundidad, tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas, y tiene tasas de éxito superiores a las de la reproducción asistida, y la adopción, en que la pareja acoge a un niño. O sea, esto es de la JMJ de Río 2013. Entonces, para terminar, quería dejar esta idea, que tal vez si nosotros difundimos la verdad y defendemos la vida, conseguiremos separar nuestra cultura de la mentalidad materialista y utilitarista que subyace a las técnicas artificiales de reproducción asistida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sarmiento. Natalia López Moratalla, estudiosa del tema en la Universidad de Navarra, habla del moriturus. No el naciturus, no el que va a nacer, sino el que va a morir. Los bebés, fruto de técnicas de fertilización artificial, están condenados a morir en algún momento del proceso, la mayoría, como nos acabaron de explicar. Moriturus. En vez de naciturus, moriturus. Van a morir. No van a nacer, sino van a morir. Espiritualmente, ¿cómo se explica que haya algo bueno, el bebé, de algo tan malo? Bueno, acá probablemente el padre Chiesa nos pueda explicar mejor. Yo lo único que se me ocurre contestar es que es admirable el respeto de Dios por nuestra voluntad. O sea, el ser humano para poder amar tiene que ser libre y para poder amar a Dios tiene que ser libre. Entonces, pienso que tal vez Dios quiso correr el riesgo de nuestra libertad. Y cuando corrió ese riesgo de dejarnos libres, estaba también este riesgo, ¿no? Y Dios nos hizo libres, y una vez que somos libres para hacer el bien, que es la verdadera libertad, pero también para hacer un mal uso de nuestra libertad, haciendo el mal. Y en cierta manera pienso que esto debe ser un dolor muy grande en el corazón de Cristo, ¿no? O sea, debe ser un dolor inmenso, pero por algún misterio insondable respeta nuestra libertad. Una vez hablaba con unas personas que hacían fecundación in vitro y yo conocía, yo era amigo de un hombre que tenía cuatrillizos, que los había gestado este médico. Y él me decía, vos conocés a los 4 personalmente, ¿cómo vas a decir que la fecundación in vitro es algo malo? Y yo decía, mirá, Pamela Stenzel, que es conocida por ese documental que se llama El sexo tiene su precio, que le habla de la sexualidad a los jóvenes, una charla maravillosa. Pamela Stenzel dice que ella es fruto de una violación en la cual nunca conoció a su padre, que fue el violador, y a la madre parece que la conoció 20, 30, 40 o 50 años después, no me acuerdo cuánto tiempo después. Por supuesto que Pamela Stenzel es una persona maravillosa, pero eso no justifica que yo legitime la violación como método, o que favorezca o que financie la violación, porque el niño que se va a producir es una maravilla. Para mí hay que separar claramente lo que son los derechos del niño, o lo que es la dignidad del niño, de la moralidad del acto que se ha realizado. Es decir, un niño tiene derecho a venir correctamente al mundo.
el hecho de que los niños vengan indignamente al mundo no afecta la dignidad de ellos, sino que hay que defenderla más, pero de ningún modo puede legitimar el acto malo que se realiza. A mí siempre me iluminó mucho en el embarazo de Santa Isabel lo que decía todo el pueblo de la comarca. Decía, ¿quién será este niño? Para que Dios haga que los niños nazcan por medio de la reproducción artificial de una práctica tan perversa, reprobable por la conducta de los padres en la medida en que tengan conciencia de los científicos. ¿Por qué? ¿Quién será? ¿Será Simón Bolívar? ¿Será el general San Martín? ¿Quién habrá? ¿Quién será la criatura que viene por este motivo? Pero me parece que eso es importante. Si uno dice, pero conseguimos niños, bueno, la violación también consigue niños. Si vamos al caso de conseguir niños, eso no legitima la acción propiamente. Gracias, padre. La última pregunta. ¿Qué consecuencias psicológicas de comportamiento se pueden observar en niños concebidos por voluntad humana a la fuerza? Yo la verdad que no soy especialista en ese tema, entonces prefiero que si hay alguien que sepa contestar. Qué pena, sí, yo tengo algún dato. Dale. De Louis Brown. Louise Brown, la primera sobreviviente a estas técnicas, ella escribió un artículo mencionando como la percepción que tenía de ser producto. Yo creo que es una herida profunda en una persona percibirse como dependiendo en su existencia de la subjetividad egoísta de terceros. Coincide con las declaraciones de la primera bebé probeta norteamericana que nace 2 o 3 años después que Louise Brown. Cuando ella logra su embarazo, se casa y queda embarazada normal, ella dice, yo quiero demostrarle al mundo con mi embarazo que soy una persona normal. Que a pesar de que me concibieron anormalmente, soy una persona normal. Yo me he tratado de buscar algo en la literatura y no hay nada escrito. En la literatura científica es un poco perverso que este tipo de datos no se publican y no los dejan publicar porque van en contra del negocio. Entonces, no hay publicaciones al respecto, pero así como de casuística, mi hermana es profesora de preescolar hace más de 10 años y ella me dice que los niños fruto de fertilización artificial suelen tener un patrón de socialización distinto a niños que vienen de otras familias, porque son tratados como una... Yo tenía un compañero de especialización que decía de baby to carry home, al que yo voy al supermercado y compro con ciertas especificaciones que además me costó un montón de plata y claro, yo a ese lo trato como el Porsche que tengo parqueado en el garaje y que no quiero que nadie me lo toque, a que sea fruto del amor de los padres. Y eso supone un proceso de socialización completamente distinto a ser fruto del amor. Y para terminar, solo quiero aclarar que los problemas éticos que tiene la fertilización in vitro, los tiene también la inseminación artificial, aunque no se ponga en riesgo la vida de ningún embrión, porque divide los dos significados de la unión conyugal. Y ya ahí violenta la naturaleza del encuentro amoroso del varón y la mujer, y ahí ya hay un problema ético. Entonces, que no haya bebés de por medio en el laboratorio no legitima las técnicas de fertilización artificial. Muchas gracias. Mensaje.